¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de COVID-19 una vez que tenemos un factor de riesgo claro, como es una exposición potencial, que tenemos un cuadro clínico compatible y que, por ejemplo, tenemos un paciente con cualquiera de estas enfermedades o poblaciones especiales que ya mencionamos? Aquí en México hay algunos métodos diagnósticos disponibles. El hacer un diagnóstico, tener una prueba positiva para COVID, reviste singular importancia debido a que, como ustedes ya vieron, los síntomas no son muy específicos, son similares a otros cuadros respiratorios. En temporada invernal es muy difícil distinguir un cuadro viral común de COVID-19. El diagnóstico oportuno es clave para contener brotes y todos estos métodos que están disponibles aquí en México, que nosotros los solicitemos, dependen primeramente de una cosa que se llama probabilidad preprueba. Es decir, qué tantas posibilidades hay de que esa prueba salga positiva cuando nosotros se la indicamos a algún paciente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las pruebas tienen sus indicaciones no solamente con un cuadro compatible, sino con una temporalidad, y eso es lo que vamos a discutir un poquito más adelante. En estas se incluyen la reacción en cadena de polimerasa o RT-PCR, las pruebas rápidas de antígeno y las pruebas serológicas o de anticuerpos. Entonces, comenzando con la PCR, creo la mayoría ya saben que la PCR detecta el RNA viral. Sin embargo, es un método complejo que requiere laboratorios validados para su realización y personal capacitado para realizarla, debido a que una muestra mal procesada puede llevar a resultados poco claros, falsos negativos o falsos positivos. La PCR se indica o se solicita cuando queremos hacer diagnóstico de cuadro agudo en pacientes que tengan un cuadro compatible y que hayan tenido exposición potencial al virus. ¿Qué quiere decir? En un cuadro agudo de coronavirus, esta va a ser nuestra prueba ideal para solicitar. Sin embargo, que la prueba esté negativa no descarta la infección por SARS-CoV-2 al 100%. ¿Por qué? Porque puede haber sido una muestra de mala calidad, puede haber habido un problema técnico en el laboratorio donde se tomó, en la conservación de la muestra, etcétera. Por lo cual, aquí les pongo un pequeño cuadro en donde vemos otra vez la gráfica de cómo el paciente tiene la exposición. Ese es el día 1, pasa un periodo de incubación. En este tiempo es muy probable que nosotros vayamos a tener una PCR negativa a pesar de que el paciente haya tenido la exposición potencial y se haya contagiado del virus. La PCR empieza a ser positiva cuando la carga viral empieza a aumentar. Entonces, más o menos a partir del día 6 de exposición, entre el día 5, 7, es cuando podemos esperar que si es una buena muestra, que si se procesa adecuadamente, la PCR pueda salir positiva, con un máximo de positividad más o menos al día 7 a 10 del cuadro. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta la temporalidad porque podemos solicitarla muy temprano en el curso de la infección, es decir, cuando el virus se está incubando y va a ser negativa. Entonces, las ventajas de la PCR es que hasta el día de hoy sigue siendo el estándar de oro para comparar cualquier otra prueba. Tiene una sensibilidad bastante alta, de más del 95%, y una especificidad de más del 98%. Esto hay que hacer notar que es para muestras de hisopado nasofaringeo, que son las que nosotros tenemos disponible comercialmente o son las que se usan para hacer el diagnóstico en la mayoría de los lugares. Se han evaluado en otros estudios PCRs en muestras de heces, en muestras de tracto respiratorio inferior como lavados bronquialveolares, pero esas no son las que se piden de rutina de manera ambulatoria, sino las de hisopado nasofaringeo. En el caso de estas, la sensibilidad y especificidad es muy buena y esta es la mejor prueba para hacer un diagnóstico durante el momento agudo de la enfermedad con la temporalidad que ya comentamos. Sin embargo, la PCR tiene algunas desventajas, principalmente el costo, porque como ya comentamos, requiere de un laboratorio especializado, de activos especializados y un primer para hacer la prueba, que elevan bastante el costo de este estudio. La baja disponibilidad, por lo mismo que requiere equipo especializado, depende el resultado mucho de la calidad de la muestra, es decir, si la muestra se tomó de manera muy superficial, sin estar el hisopo durante mucho tiempo en el tracto respiratorio alto o en la nasofaringe, o si se procesó de manera, si se conservó de mala manera, entonces los resultados pueden ser negativos, aun cuando el paciente sí tenga COVID-19. Y el tiempo de resultado también es una desventaja.
porque la PCR, si bien el proceso técnico de la elaboración y de obtener un resultado va más o menos de 4 a 6 horas, el volumen de pruebas que se están haciendo en la actualidad no deja que haya un resultado antes de las 48 a 72 horas. Entonces, una vez que nosotros indiquemos la prueba al paciente, no vamos a obtener un resultado hasta después de 2 o 3 días, por lo cual también eso es una desventaja debido a que muchos pacientes pueden no guardar la cuarentena o pueden no tomar las medidas preventivas sin tener un resultado. Entonces, como ya les comentaba, hay que solicitarla después del 5.º día de la exposición para evitar falsos negativos. En caso de que tengamos un resultado negativo, pero la sospecha siga siendo alta porque el paciente tiene todo el cuadro clínico, todos los factores de riesgo, entonces hay que considerar repetir una nueva muestra para tratar de quitar los distractores sobre la calidad de la muestra o problemas técnicos con la misma y repetirla en 48 a 72 horas. Ahora, cuando una persona ya tiene una PCR positiva para SARS-CoV-2, no es necesario repetirla porque el tiempo en que nosotros esperamos que negativice es muy variable. Hay personas que la negativizan en la primera semana, hay personas que la negativizan después de 2 o 3 semanas, hay personas que la negativizan en 4 semanas y eso no necesariamente indica que el paciente sea infeccioso. Entonces, las PCRs no se utilizan para seguimiento, ya no están recomendadas, solamente es para el diagnóstico de cuadro agudo y no es necesario repetirla una vez que ya tengamos un resultado positivo. Ahora, las pruebas rápidas de antígeno han venido a cambiar un poco cómo podemos controlar los brotes de manera masiva para hacer el diagnóstico de COVID-19. Estas van a detectar, como su nombre lo dice, antígenos del virus, diferentes antígenos o proteínas de la nucleocápside, y también van a identificar pacientes con infección activa. La muestra que se utiliza para las pruebas rápidas de antígeno también es un hisopado nasofaringeo, y aquí les muestro un esquema en donde podemos ver lo mismo, el tiempo en que la persona se expuso al virus, el periodo de incubación, cuándo empiezan a ser contagiosos, cuándo empiezan los síntomas y cómo va disminuyendo la carga viral. En este caso, como ya les había comentado, la posible detección de la PCR va a variar, va a empezar un poquito a partir del día 5, va a llegar a su punto máximo junto con la carga viral y posteriormente va a ir disminuyendo. Las pruebas rápidas de antígenos también van a empezar a ser positivas un poquito después de la PCR, más o menos como por el día 6 o 7, y los antígenos van a ir perdiendo sensibilidad, o la prueba rápida de antígenos va a ir perdiendo sensibilidad cuando la carga viral va bajando y el paciente ya no es infeccioso. Por lo que esta prueba también sirve para el diagnóstico de cuadro agudo y para identificar pacientes con infección activa o que son en ese momento infectantes. Las ventajas de las pruebas rápidas de antígeno es que son rápidas. Es decir, el resultado no está en 2 o 3 días como la PCR, sino que en cuestión de 15 minutos podemos tener un resultado y esto permite, entre otras muchas cosas, que los pacientes se puedan encuarentenar de manera precoz y puedan tomar medidas con un resultado fiable. Son de bajo costo, al menos son más baratas que la PCR, que es el estándar de oro. No requieren de personal especializado para llevarlas a cabo y la sensibilidad es muy variable, eso sí es más baja que la PCR. Va más o menos de un 85 a 93%, dependiendo de la prueba que estemos considerando. Y las desventajas es que puede haber baja disponibilidad de la prueba, ya que hay pocos kits en el mercado aprobados para realizarlo. Ahorita les voy a mostrar los que están aprobados aquí en México. También el resultado depende de la calidad de la muestra, porque finalmente es un hisopado nasofaringeo y no detecta a personas que ya pasaron la infección. Entonces, nuevamente, esta es una prueba para el cuadro agudo. Entonces, se va a solicitar para el diagnóstico de un paciente que tenga síntomas en ese momento y que tenga un factor de exposición. Si es negativa, las pruebas rápidas de antígeno ya sabemos que su sensibilidad puede variar, es decir, hay una posibilidad de que 15%, de que no detecte 15 pacientes de 100 que les hacemos y que sí tengan coronavirus. Entonces, si es negativa, no hay que repetir una nueva prueba de antígeno, sino que hay que irnos a solicitar una prueba de PCR, que es el estándar de oro, y que es más sensible que la prueba rápida de antígenos. El gobierno de México también ya tiene una página en donde van evaluando diferentes kits de pruebas rápidas de antígenos. Hay infinidad de laboratorios que las han probado.
Sin embargo, hasta el 10 de diciembre del año pasado estaban aprobados solamente 3 kits por la COFEPRIS y por el gobierno de la Ciudad de México, que son estos 3 que les pongo aquí. Es el estándar COVID-19 Antigen Test, que tiene una sensibilidad de 93% y una especificidad de 100%. Identifica una variedad de proteínas virales y no requiere, como ya les comentaba, un instrumento especializado ni un personal de laboratorio técnicamente entrenado para realizarla. La otra es del laboratorio Abbott, que se llama PanBio. Este test rápido de antígenos también identifica proteínas de la nucleocápside, tiene una gran especificidad de 99%, sin embargo la sensibilidad es más baja de 85%. Y el tercero que está aprobado es el Sofia 2 SARS Antigen FIA de Quidel Corporation, que la sensibilidad es intermedia entre las dos previas y la especificidad es menor. También identifica proteínas de nucleocápside. Entonces, solamente estos 3 kits de pruebas rápidas son en los que podemos confiar un diagnóstico de manera más oportuna, al menos hasta el mes pasado aquí en la Ciudad de México. Hay otros kits que se han probado de Roche y otras compañías, hay otro de Abbott, sin embargo, aquí en México todavía no están autorizados. Pueden estar autorizados por algunas agencias europeas o por la FDA, pero aquí en México solamente los resultados de estos 3 son los que están autorizados de momento. Y eso sí es algo muy importante porque las pruebas rápidas de antígenos se venden por todos lados y los resultados no siempre son confiables. Ahora, las pruebas serológicas son la tercera prueba de las que les voy a hablar. El diagnóstico serológico es importante para los pacientes que han tenido enfermedad, pero que llegan tardíamente con nosotros a buscar atención médica. Generalmente sirven para identificar a los pacientes que tuvieron COVID, no sirven tanto para el cuadro agudo, debido a la cinética de la formación de anticuerpos que ahorita vamos a hablar de ella. Generalmente empiezan a ser positivas más allá de las 2 semanas del inicio de los síntomas y lo que detectan las pruebas serológicas son anticuerpos contra la proteína N, ¿sí? Diferentes anticuerpos. Estos anticuerpos contra la proteína N suelen ser más sensibles y también hay otros anticuerpos que son contra el dominio de unión de la proteína S que son más específicos. Si estos anticuerpos de unión de la proteína S, que son más específicos, son los que tal vez ustedes van a escuchar como neutralizantes, o son los que se cree que protegen contra la reinfección, pero eso todavía no se ha estudiado. Las pruebas serológicas se llevan a cabo en muestras sanguíneas, a diferencia de las 2 previas que son en muestras respiratorias, estas son en muestras sanguíneas y son para ver si el paciente produjo o no anticuerpos. Para ver por qué tenemos o cuándo tenemos que pedir una prueba serológica, es importante analizar este gráfico que les pongo aquí. Es un gráfico que salió en un artículo del JAMA del año pasado, que es muy didáctico en relación a cuándo podemos pedir o no una prueba. Por ejemplo, de la PCR, que ya hablamos, una vez que el paciente tiene síntomas, ¿no? Aquí vemos la línea punteada, el paciente empieza con síntomas, vemos que la PCR empieza a ser positiva, como ya les dije, a partir de la semana 1 o del día 7, y va empezando a negativizar a tiempo variable, tal vez a partir de la semana 4 ya vaya a estar negativa. Las diferentes líneas de colores son estas que están continuas, son líneas que representan en dónde se realizaron las PCRs. Por ejemplo, un hisopado nasofaringeo es la línea azul, es el que normalmente usamos en la práctica diaria. Puede estar positivo desde la primera semana, es cuando está más positivo, pero alrededor de la semana 3, 4 ya va disminuyendo su rendimiento diagnóstico. La línea roja representa el aislamiento del virus, o sea, el virus que infecta en muestras respiratorias, que dura probablemente no más allá de la segunda semana, y las líneas amarillas, la línea amarilla, perdón, y la línea rosa muestran otro tipo de muestras. La línea rosa es un lavado bronquialveolar, son muestras respiratorias bajas,
que generalmente pueden tener mayor sensibilidad, pero no se hacen de rutina en pacientes ambulatorios, y la línea amarilla representa la PCR en evacuaciones, que tampoco se hace de rutina. Ahora bien, en esta gráfica, y para analizar un poco la utilidad de las pruebas serológicas, lo que interesa que se vea son las líneas punteadas que indican la formación de anticuerpos. Los IgM son la línea punteada morada y estos empiezan a formarse después de la primera semana, llegan a un punto máximo por ahí más o menos de la tercera a cuarta semana y empiezan a declinar hasta ser casi negativos a la séptima semana. Y los IgG, aunque empiezan a formarse un poco después, también tienen su punto máximo por ahí después de la segunda semana, eso es un hecho, pero perduran mucho más de la séptima semana. Entonces, los anticuerpos, que es lo que detectan las pruebas serológicas, no van a estar presentes cuando el paciente desarrolla síntomas, sino después de más o menos la segunda semana de que empezaron con ellos. Algunas personas sí se ha reportado que pueden empezar a formar anticuerpos tan tempranos como el cuarto día, pero no, eso no es lo común. Entonces, es algo a considerar. Ahora, como ya les comenté, la IgM comienza a bajar en la semana 5 y es casi indetectable a la semana 7, y la IgG puede persistir más de 7 semanas. ¿Cuánto persiste más la IgG? Eso todavía no lo sabemos. Hay estudios que dicen 3 meses, otros que dicen 8 meses, otros que dicen 6 meses, pero eso es algo que todavía sigue dilucidándose. Entonces, las pruebas serológicas tienen ventajas y desventajas como las previas que ya vimos. Las ventajas es que la mayoría de las pruebas serológicas que están disponibles comercialmente son pruebas rápidas, que usan un mecanismo que se llama flujo lateral. Es decir, tomamos una gota como una glucometría del paciente, la colocamos en una placa y tenemos un resultado en 15 minutos. Sin embargo, hay pruebas serológicas que miden los niveles de anticuerpos de manera más elaborada, ¿no? De manera cuantitativa, por ejemplo, con otros métodos como ELISA. Esas sí requieren un personal capacitado, pero no son las que están disponibles de manera tan libre, ¿no? Entonces, generalmente nosotros nos vamos a encontrar con pruebas serológicas rápidas. Ahora, los kits de pruebas rápidas no requieren personal especializado, tienen una gran especificidad arriba del 98%, y la sensibilidad también es buena, puede ir del 87 al 93%, dependiendo de los kits que uno tome. Sin embargo, esto sí es muy importante verlo. La sensibilidad tan buena solamente es lo que se estudia después de los 14 días del inicio de síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a ser 93% sensible si nosotros se lo pedimos después del día 14 a un paciente que tuvo COVID. Ahora, las desventajas de estas pruebas es que, y esto es algo muy importante, no son útiles para el diagnóstico agudo. O sea, no se las vamos a solicitar a un paciente cuando empiece con los síntomas, porque la probabilidad de que haya formado anticuerpos en ese momento es muy baja. Entonces, generalmente estas pruebas se deben de pedir después de las 2 semanas de inicio de los síntomas. Estas pruebas, independientemente del resultado, no pueden determinar si el individuo es infeccioso o no. Y algunas, no todas, pueden tener reactividad cruzada para otros coronavirus y para el SARS-CoV. Entonces, si se solicita muy pronto en el curso de la enfermedad, pues no va a haber anticuerpos detectables, vamos a pensar que el paciente es negativo, aunque tenga un cuadro clínico compatible, entonces esta prueba no se debe solicitar en ese momento, para eso tenemos las 2 previas. También otra cosa que hay que tener muy en cuenta con estas pruebas es que si tenemos un resultado positivo, el que el paciente tenga IgM o IgG, en el caso de SARS-CoV-2, anticuerpos no es igual a inmunidad. Como todavía estamos dilucidando cómo funciona la inmunidad, cuánto tiempo perdura, cuánto nos protege para reinfección, pues es importante que el paciente continúe con las medidas preventivas a pesar de que la prueba salga positiva, porque no sabemos si esos anticuerpos que tiene lo puedan estar protegiendo, cuánto le van a durar, si son neutralizantes o no. Entonces, también el gobierno de México ya ha emitido algunas alertas sobre esto. Hasta el momento existen 39 pruebas de anticuerpo que están aprobadas por el gobierno federal, por la COFEPRIS. Les puse aquí la liga, son 39, entonces son demasiadas, pero en esta liga pueden consultar cuáles son los kits cuyos resultados ya han sido validados y que están aprobadas para ver si un paciente estuvo infectado para COVID. Les recuerdo, estas no sirven generalmente para hacer el diagnóstico de un cuadro agudo.
Lo que recomienda el gobierno de la Ciudad de México es que los resultados se interpreten de esta manera. Esta que les pongo aquí es una de las tablitas que generalmente así son, las pruebas de flujo lateral. Es como una prueba de embarazo, se pone una gota de sangre en este recuadro que dice S, se pone un buffer que trae el kit y entonces se pinta una línea control y se pinta o no si hay presencia de IgM o IgG. Ahora, si ambas son negativas, no hay evidencia de infección por SARS-CoV-2, pero aquí es donde les pongo la máxima alerta. Les recuerdo que esté negativa no quiere decir que no la tenga, quiere decir que probablemente no haya formado anticuerpos. Si hay una IgM con IgG negativa, es una probable infección reciente sin anticuerpos protectores. Si ambas son positivas, es una probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo. Les recuerdo, hay que tomar con mucha cautela esto de los anticuerpos protectores porque no es posible saberlo con estas pruebas cualitativas. Y la probable infección pasada con anticuerpos protectores son aquellos que generalmente solamente tienen la IgG. Para finalizar, ¿qué estudios paraclínicos son útiles ante el diagnóstico de COVID-19? Es decir, nosotros ya pedimos una prueba de antígenos, incluso una PCR, ya tenemos un paciente que tiene COVID-19 independiente de los factores de riesgo que pueda tener. El primero es una imagen de tórax. Les pongo la tomografía de tórax más que la radiografía porque es un estudio mucho más sensible y específico. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología recomienda que la tomografía de tórax no se utilice para tamizaje o como test inicial para el diagnóstico de COVID-19. Es decir, si un paciente tiene síntomas, un cuadro clínico compatible, un factor de riesgo o de exposición bastante claro, pues realmente hacer una tomografía en ese momento nos va a aportar información de mucha utilidad. Primero, porque una tomografía normal no descarta infección por SARS-CoV-2. Segundo, porque los pacientes que tengan hallazgos positivos, pues esos hallazgos son poco específicos. Eso quiere decir que tenemos hallazgos similares en otras etiologías, principalmente virales, como influenza o citomegalovirus, y también en algunas bacterianas como micoplasma, legionela, etcétera. Entonces, la tomografía de tórax o la imagen de tórax, pues sí sirve para saber si hay involucro del tracto respiratorio inferior o neumonía, pero no va a ser un estudio esencial en el diagnóstico de COVID-19. Y también hay que tomar en cuenta no solamente costos del estudio, sino también la disponibilidad del estudio y las medidas de aislamiento que son necesarias. Es decir, si un paciente tiene COVID-19, no lo vamos a sacar de su casa que se haga una tomografía si no es necesario. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una tomografía de tórax? Pues principalmente están indicadas en pacientes hospitalizados. Entonces, en el manejo ambulatorio rara vez va a ser necesario de solicitar. Estos son los hallazgos típicos, si en algún momento alguien se la hace, pero son muy inespecíficos, como ya les comenté, y se pueden ver en otras etiologías. Y por último, los exámenes de laboratorio que podamos solicitar. Tenemos un paciente ya con diagnóstico de COVID-19. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a solicitar? A todos les tenemos que solicitar. Bueno, eso es muy variable. Ya se sabe que COVID-19 produce alteración de marcadores inflamatorios. Sin embargo, esta alteración es poco específica. Sí se asocia a gravedad, pero no son útiles para el diagnóstico. Es decir, podemos pedir una batería de laboratorios, van a salir todos alterados, pero eso no nos va a ayudar a decir que el paciente tiene COVID-19. Lo que más se ha visto, si es que en algún momento un paciente ya tiene laboratorios, es que los pacientes tienen linfopenia, neutrofilia, elevación de enzimas hepáticas, ALT, AST, deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva, ferritina, y esta elevación de estos marcadores o el descenso de linfocitos sí está asociada a mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, podemos, por ejemplo, solicitarla en los pacientes que tengan factores de riesgo, no aquellos pacientes que son diabéticos, los hipertensos, los que se han infartado, que tengan enfermedades crónicas, porque, pues, si ya tienen ese factor de riesgo y aparte los exámenes de laboratorio están alterados, pues sí es un paciente al que tenemos que monitorizar de manera más estrecha. Hay otros parámetros de laboratorio como el dímero D y nuevamente la linfopenia, que es el hallazgo más predominante de la infección por COVID-19, que sí se asocian a mortalidad, es decir, el grado de linfopenia, entre menos linfocitos y más dímero D, los pacientes tienen más mortalidad.
Los exámenes de laboratorio lo que se recomienda es que se soliciten preferentemente igual en pacientes hospitalizados, es decir, cuadros que van de moderados a graves y a los críticos pues de cajón. Entonces, nosotros los pacientes que monitoricemos de manera ambulatoria probablemente no necesiten esta batería de laboratorios porque no nos va a aportar mucha más información de la que ya tenemos acerca del diagnóstico y el tratamiento tampoco lo va a cambiar. Simplemente una manera de monitorizar, de pensar si el paciente va y de monitorizar más estrecho si el paciente requiere una hospitalización, pero como ya les he comentado, el oxímetro de pulso es la herramienta básica más que los exámenes de laboratorio. Entonces, como conclusiones de la sesión, les comento que es esencial identificar los casos potenciales de COVID-19 para establecer medidas preventivas y tratar de controlar la pandemia. En el contexto actual, ¿qué quiere decir el contexto actual? Bueno, estamos en una pandemia con brotes activos. Hay que considerar diagnóstico de COVID como primera posibilidad ante cualquier cuadro respiratorio, independientemente de la época en la que estemos, invernal o no. Es de vital importancia identificar signos y síntomas de gravedad cuando nosotros estemos monitorizando a pacientes con COVID-19, porque es el momento en que nosotros vamos a poder orientar al paciente sobre la búsqueda temprana de atención médica, que eso sí impacta en la mortalidad. La oximetría de pulso es y sigue siendo hasta el día de hoy la herramienta más útil para el seguimiento de un paciente con COVID-19. Por eso les comento que los exámenes de laboratorio, la tomografía, generalmente es en pacientes hospitalizados, donde nos aporta información, y la oximetría de pulso en pacientes ambulatorios. Y en cuanto a las pruebas que tenemos disponibles en México, pues es importante tener en cuenta la temporalidad de inicio de los síntomas para solicitar la prueba de diagnóstico más adecuada, evitar falsos negativos, eso es lo más importante, porque es cuando las personas pueden relajar las medidas de aislamiento y establecer las medidas apropiadas. Y la tomografía de tórax y los exámenes de laboratorio pueden identificar a pacientes con potencial de complicación, sin embargo, carecen de especificidad para el diagnóstico de COVID y el solicitarlos es una cuestión de individualizar. Muchas gracias.